te damos gracias porque eres bueno, porque nos cuidas, nos guardas, Señor, porque tú estás preocupado de cada aspecto de nuestras vidas, Señor. Te pedimos que seas tú llenándonos con tu Espíritu Santo, Señor, llenando este lugar, Padre, y hablando en nuestros corazones, Señor, por medio de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahí, vale. Bueno, hoy día parece que habemos poquitos, pero igual, vamos a orar nuevamente y vamos a ver Apocalipsis capítulo 12. Padre, damos gracias, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, esté en medio de este estudio y que nos dé esa fuerza que necesitamos cada día, Señor, y ese ánimo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 12, vimos los primeros versículos que eran acerca de quién era la mujer y vimos que la mujer era eh, Israel. Mira, quiero contextualizar un poco, yo creo que todos estamos, o sea, todos estamos viendo las noticias, esta, lo que pasó, este tratado de paz que hubo entre Hamas e Israel y que intervino Trump. Intervino Trump, todos han escuchado de esto. Es bien extraño esto porque la gente que está pro Palestina no celebró, no estaba contenta. Entonces uno se pregunta, bueno, si esto es paz. Ahora, este tratado no es este tratado que hemos hablado antes del capítulo de Daniel, donde dice que el anticristo va a hacer un pacto de paz de 7 años de Israel con sus enemigos. No es ese tratado. Tampoco Trump es el anticristo. ¿Por qué les digo esto? Porque algunas personas están hablando de esto. Están diciendo que ya se firmó el tratado de Daniel y no es así. No es así. Y Trump no es el anticristo porque el anticristo es un personaje que, que va a ser carismático en un sentido más amplio de lo que puede ser Trump, que tiene seguidores, pero claramente tiene muchos detractores. El anticristo va a ser un personaje que va a tener como consenso, quizás esa es la palabra, consenso mundial. Ideológicamente va a ser un personaje que va a ser un promotor de cosas como el aborto, casarse entre hombres y todo lo que ustedes, todo lo que significa la ideología que es de izquierda, y Trump claramente no tiene una ideología de izquierda. Pero es bien interesante esto porque eso nos da una pauta para darnos cuenta que realmente estamos en los últimos días. Entonces hay mucho en lo cual nosotros podemos ver que realmente el plan de Dios está funcionando, está yendo hacia adelante. Ahora, eh, en medio de esto nosotros tenemos tres, y esta introducción es porque vamos a ver la segunda parte de acá que se llama el dragón. ¿Quién es el dragón? Esta introducción tiene que ver con los tres cosas que están pasando, que son como los grandes poderes que tenemos en la actualidad. Por un lado tenemos a Estados Unidos, con el lema Hagamos Grande América, y hay muchos seguidores en Estados Unidos. Por otro lado tenemos a China, China como un tremendo poder, con un ejército gigantesco. Por otro lado tenemos a Putin con Rusia, con lo que muchos identifican a Rusia con el famoso Magog. Magog, cuando habla de Gog Magog de Ezequiel, Gog es como decir príncipe o zar, pero sin duda que Rusia y gran parte de ese territorio es Magog. Pero otro, tenemos otro, otro poder que está interviniendo, y que es la OTAN, que es el tratado que tienen los países europeos, donde hay varios países incluidos, y donde dice que si atacan a un país de la OTAN, los demás lo defienden.
Es una cosa. Entonces tenemos todos esos poderes. Ahora, si nosotros miramos de acuerdo a las escrituras, podemos ver ciertas cosas, pero no podemos ver todos los detalles. Pero sí nosotros nos damos cuenta de que Europa tiene que en algún momento ser poderoso, lo que no es ahora. Ustedes saben que están invadidos por los musulmanes. Los musulmanes tienen el control de España. O sea, saben que en España prohibieron, porque ahora en el Día de la Hispanidad, en España prohibieron que con multa no pueden poner la bandera de España a los españoles. ¿Ustedes pueden entender eso? Está prohibido por multa. Pero tienen bandera de Palestina, bandera del Islam. Entonces, Inglaterra, aunque en Inglaterra hubo una marcha multitudinaria anti-emigración, porque la inmigración, esta bandera de lucha que para algunos, mira, hay personas que la pasan muy mal y es lamentable, pero es una invasión brutal. O sea, de hecho en España lo que hacen la gente que llega de África, se toma las casas de las personas ancianas y nadie interviene. O sea, es como que de repente acá en Chile, de repente en un barrio que hay una casa vacía o hay una persona que es de edad, de repente la persona saliera y llegara y hay 6, 7 personas ahí de otro país. Pero nadie interviene, o sea, el gobierno no interviene. Entonces, es para pensar qué está pasando con toda esta como mirada de lo que son los últimos días, y hay algo que a nosotros nos llama la atención y que es como algo principal, que nos muestra que la palabra de Dios es la historia, y como alguien dice, y la historia es la palabra de Dios, que Israel sigue siendo el centro de la controversia mundial. O sea, eso es ineludible. O sea, nadie podría decir si todo gira en torno a Israel. Y además este famoso ataque de que Israel es genocida, es verdad que cuando ha bombardeado han muerto personas inocentes, pero como bien lo escuchaba un amigo que el otro día lo puso en las redes sociales, el Islam usa a niños como escudos humanos. Y eso todo el mundo lo sabe, pero la prensa no lo dice. Es más, Israel muchas veces anuncia que va a bombardear. También se supo que la ayuda humanitaria que estaba pasando y que incluso Israel, los mismos gente de Hamas la escondían y no se la dan a la gente porque es una cosa estratégica. Ahora, qué religión decapita personas? El Islam. ¿Qué religión apedrea a sus mujeres? El Islam. ¿Qué religión permite que hombres viejos se casen con niñitas de 9 años? De hecho, está en las redes sociales una niñita de unos 10 años embarazada, porque el marido es uno de estas personas. Y ahí tú ves esta gran pregunta, ¿por qué el mundo no ataca esas cosas? Más bien los defiende, porque hay una cosa espiritual de fondo. Entonces, cuando nosotros vimos que la mujer era Israel, e incluso en el versículo 5 estuvimos viendo el origen de eso con los sueños de José, y en el versículo 5 deja claramente definido que es Israel. ¿Por qué les digo que es Israel? Porque los católicos dicen que es la Virgen María, otros dicen que es la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica están pasando cosas bien locas. Hay varios detractores del Papa. Y saben ustedes que dentro del mundo católico hay algunos que están hablando de que viene una gran tribulación y un juicio de Dios. Entonces hay una mezcla de cosas. Y nosotros vamos a ver después, cuando vemos la condenación sobre la gran ramera, que Dios le dice a la gente fiel, le dice, salid de ella, pueblo mío. Y lo que yo creo, y muchos también estudiosos bíblicos, es que del mundo católico van a salir cristianos, porque en cierto aspecto los católicos son más valientes que los cristianos. Se oponen más al aborto, son más como jugados, siendo que no conocen todo. Y, y este es como todo lo que está pasando. Mira el versículo 5, donde nosotros podemos ver claramente que esta mujer es Israel. Dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. No queda duda que es Israel y que su hijo es Jesucristo, que fue arrebatado para el cielo y que en algún momento va a gobernar con vara de hierro. Entonces tenemos claro que la mujer es Israel. Veamos el versículo 6. Dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora, ¿cómo es esto? El último ataque de Satanás en contra de Israel está por venir.
O sea, nosotros tenemos que tener claro, o sea, Satanás sigue odiando a Israel. Ahora, Satanás no es omnisciente. O sea, ¿han pensado por qué Satanás tentó a Jesús? Tentó a Jesús en el desierto. Porque pensó que realmente podría hacer caer al Señor. Ahora recuerden que el Señor estaba dependiendo de Dios como un hombre, no como Dios. Pero eso es Satanás, como no es omnisciente, no sabe todas las cosas, conoce la palabra, pero él no es espiritual, él es una espiritualidad maligna la que tiene él. Entonces él igual pensó en que podía tentar al Señor y no lo logró. Después cuando muere en la cruz el Señor, los que vieron la película La Pasión de Cristo sale muy bien con ese, con el Satanás como un ser andrógeno, con un niño en los brazos que es un niño monstruoso, que parece que era un enano el que hizo el papel de era un enano, el papel que hizo de bebé monstruoso. Y cuando Satanás ve eso, cree que gana. Dice, se eliminó, pero no gana. Jesucristo resucita. Entonces, si se dan cuenta, Satanás sigue luchando, sigue en contra de Israel, sigue odiando a Israel. Satanás odia al hombre, y odia a Israel, y odia a Dios. Y su batalla va a ser hasta el final en contra de Dios. O sea, él es todo maldad, dice, es el padre de mentiras, es el acusador, es asesino, es mentiroso. O sea, todo lo que es mal lo encarna Satanás, por lo tanto todo lo que busca es el mal en contra de Dios y de las cosas que ha creado Dios. Entonces cuando acá dice que después que nace el hijo varón y fue arrebatado al cielo, se traslada el Juan en el futuro y habla acerca de que la mujer va a ser perseguida en Israel en el fin de los días. Y esta persecución, esta cosa que vimos nosotros de Hamás, y que vimos que todas las naciones, no sé si ustedes vieron también que los españoles mandaron un barco de guerra, Petro, este hombre de Colombia, un presidente que está destruyendo Colombia, un loco, un ser también perverso, también quería mandar armas para atacar a Israel. Pero en algún momento, y esto va a ser durante los 7 años de tribulación, en algún momento, cuando se haga este pacto del que habla Daniel, realmente va a ser una paz real, completa y total, en la cual el mundo se va a alegrar, pero a la mitad de este pacto, es decir, a los 3 años y medio, se va el anticristo a mostrar cómo es, y es lo que Daniel y Jesús mismo dijo que era la desolación, la abominación desoladora. O sea, el anticristo se hace adorar como Dios, se sienta en el templo que al parecer se va a reconstruir, o parte de eso van a poderlo usar por medio de este pacto, y cuando se sienta como Dios, Israel empieza realmente a reconocer que a Cristo, y comienza la persecución del anticristo en contra de Israel, porque en realidad es un pacto mentiroso y falso. El odio contra Israel va a seguir igual, pero las naciones se unen en esto. Entonces los ejércitos del anticristo van a ir sobre la región de Israel, y es como lo que estaban pensando ahora, estas como pequeños chispazos del odio en contra de Israel, y que países quieren apoyar una invasión a Israel, que en realidad el Islam y los enemigos de Israel no es que quieran si Israel es un lugar pequeño, todos sabemos, quieren exterminar a Israel, quieren que no exista Israel. No es que quieran hacer 2 naciones, y eso no es así, porque hay una cosa espiritual, porque el Islam es una religión demoníaca, es del diablo. O sea, mira, acá hay una cuestión que nosotros podemos ver estas cosas, y este odio en contra de Israel, y esta forma tan extraña que tenemos el Islam como alguien que odia a Israel a muerte, porque es una religión demoníaca, y tenemos también el ultraizquierdismo comunista, que es sin duda una cosa espiritual de fondo, un odio pero tremendo en contra de la palabra de Dios y en contra de Israel. Entonces hay como esta unidad que igual es una unidad confusa, porque, por ejemplo, algunos de los que apoyan a algunos de los que apoyan a Palestina, es una cosa muy extraña que se dio. Hace poco salió una noticia de que decapitaron a una persona de orientación homosexual en
en esta parte de los árabes, y se dio algunas marchas donde el mundo LGBT estaba apoyando a, a Palestina Libre, Free Palestina, y les pegaron los musulmanes, porque los musulmanes matan a los homosexuales, los matan. O sea, usted, esto es una cosa muy extraña, ¿cómo hay tanta confusión? O sea, ellos apoyan algo que los odia. O sea, el islamismo es totalmente... Bueno, el islamismo es anti todo, ellos consideran que eso es algo aberrante y los matan a las personas. La Biblia nunca ha enseñado en el Nuevo Testamento que las personas que tengan esa orientación hay que matarlas. Es todo lo contrario. O sea, la Biblia enseña que hay que darle el plan de salvación a todas las personas. Entonces nosotros vemos esta confusión de que se apoyan cosas porque el centro de todo esto es el odio a Israel y el odio a la palabra de Dios. Es algo espiritual, sigue siendo una batalla espiritual. Entonces cuando dice que la mujer huyó al desierto, es porque a mitad de esta situación, cuando el anticristo se pone en el lugar santo, y es lo que habla también el libro de Mateo, a ver, déjame ver si lo encuentro, porque es interesante Mateo 24, porque mejor lo voy a explicar con la palabra de Dios, para que quede claro que es algo que tiene un fondo bíblico. Mira, el versículo 15 del capítulo 24 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, o sea, Jesucristo está diciendo que cuando Daniel predijo algo que va a ser, que se va a dar al final de los días. Del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, y está diciendo, aquellos que estamos en Cristo podemos entender esta cosa. Dice: entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en día de invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Fíjense que interesante. ¿Recuerdan ustedes cuando Hamás entró en una fiesta de adolescentes y de jóvenes y mató, violó, quemó niños pequeños en hornos, porque así actúan ellos? 1500 personas inocentes murieron. Un día salió la noticia y después no salió más. Pero fíjense lo interesante de esto es que ese tipo de cosas que nosotros vemos son los chispazos que nosotros tenemos de este gran odio en contra de Israel y cómo el anticristo, inspirado por Satanás, va a tratar de exterminar a Israel. O sea, así como nosotros vemos que entraron esta gente de Hamás, hicieron todo eso, pero en algún momento los ejércitos del mundo van a ir en contra de Israel. ¿Por qué? Porque Israel va a rechazar la abominación desoladora. El Espíritu de Dios va a venir sobre ellos y, como dice la Escritura, van a llorar reconociendo a su Mesías, porque Israel todavía no reconoce a su Mesías. Mira, yo les quiero decir algo con toda la información que está dentro de las redes sociales y que algunos dicen que el pacto que es que dicen Daniel que fue ahora en esto con Trump, eso no es así, no es ese pacto. Pero también, mira, cuando ustedes vayan a YouTube y ustedes quieran escuchar cosas acerca de los últimos días, y si el que sale hablando es alguien que tiene como un velo en la cabeza, o alguien que dice Shalom, no lo escuchen. No lo escuchen. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la dispensación o la economía de la iglesia. Israel sigue en oscuridad espiritual, que todos sabemos eso, ¿cierto? Que algunos nos atacan, algunas personas... Mira, hay otra cosa que está pasando, que dentro del mundo del cristianismo hay un antisemitismo, un odio en contra de Israel. Es más, hay personas... ¿Cómo tú puedes promover algo que apoya el aborto y la eutanasia? La eutanasia es matar personas, porque hay cuidados paliativos. ¿Y por qué significa matar personas? Porque es como cuando tú pones un límite dentro del mundo y el límite siempre va más allá. En España decía hasta 2-3 meses, hasta el aborto, pero en realidad mataban a hijos hasta incluso en Nueva York alguien decía, mira, si nace un niño enfermo,
un día después de que nazca se le puede practicar matarlo. O sea, siempre el límite va a ir más allá. Entonces cuando nosotros vemos que hay una fuerte corriente anticristiana, una fuerte corriente antisemita, y cuando la mayoría del mundo promueve y apoya eso con textos, con cosas como genocidio, nosotros vamos a darnos cuenta de que la verdad va a quedar en entredicho, que va a ser una cosa tremendamente confusa, porque el diablo es mentiroso. Y porque la Biblia dice que Satanás es el padre de mentira, y dice también que las naciones creerán a la mentira y que las personas creerán a la mentira. Por eso que ninguna persona que nosotros conocemos que no conoce a Cristo puede conocer a Cristo si no es por medio de la revelación del Espíritu Santo, porque tiene que ser algo espiritual. Ayer conversé con mi hermana desde que yo me convertí fue a iglesia, pero nunca se convirtió hace 1 año y medio, y ayer me dijo, la está pasando súper mal, porque mi mamá es totalmente anticreyente, e incluso llegamos a pensar que tiene una cosa un poco más profunda, espiritual, porque es un odio total en contra del cristianismo, y mi hermana me decía, Jorge, pensar que cuando tú me hablabas yo no entendía nada, y me enojaba, y ahora que conozco al Señor me doy cuenta de cómo son las cosas en realidad. Y le dije, sí, pues Rosana, ¿te das cuenta que tiene que ser por medio del Espíritu Santo? Sí, me dijo. Ahora, todas estas cosas y que después yo no les dije más. No, tú tenías razón en todo. No es que yo tenga razón, es que la Biblia es la verdad. Y me dijo, no, porque la está pasando mal mi hermana, pero está firme en la fe. Me dijo, yo no me muevo de Cristo. No me muevo por nada de Cristo. Incluso está perdiendo amigas, porque algo pasa cuando tú te conviertes. O sea, hay una cuestión muy extraña. Es una cosa así, que es porque hay un espíritu de Dios en nosotros. Y eso produce rechazo. Entonces, cuando lo que nosotros estamos viendo acá, esta cosa de Hamás, en algún momento esto va a ser como un consenso. Un consenso porque Israel es malo, perverso, y porque el cristianismo no es algo bueno para la humanidad. No es bueno el cristianismo. No es bueno el mensaje de Cristo. Igual que fíjense una cosa que están analizando algunos, es que muchos hablan de Dios o de Buda o de dioses, pero Jesucristo, el nombre Jesucristo produce una cuestión. Tú puedes hablar de Dios, pero hablas de Cristo y produce algo. Y es porque es algo espiritual. Entonces volvamos a Apocalipsis, donde dice el versículo 6, y la mujer huyó al desierto. Estamos viendo que Jesús dijo que iba a pasar con Israel en los últimos días, donde tiene lugar preparado Dios para que allí lo sustente por 1260 días, que es la mitad de la tribulación, los 3 años y medio que quedan, porque en un principio cuando lo que algunos le llaman tribulación y gran tribulación a la segunda parte, porque en un principio va a haber como un consenso mundial, como que por fin se logra la paz, van a haber muchas situaciones como extrañas. Recuerden que el rapto va a ser previo. También, si se han dado cuenta, hay una gran bombardeo de todo lo que es el mundo de lo paranormal, de las cosas de ovni, hay una mezcla de cosas. O sea, el engaño viene de todos lados. Recuerden que el falso profeta va a hacer llover fuego del cielo. O sea, van a haber milagros. Y muchos dicen, bueno, yo creo esto, yo creo que toda la abducción y todas estas cosas de los ovnis, porque dicen que cuando ven porque se han visto muchos objetos, dicen que de repente los objetos desaparecen. Entonces, no son de otros planetas, son demonios. Están en el mundo interdimensional, o sea, están en el mundo espiritual, pero también pueden intervenir en el mundo que nosotros conocemos. Y la Biblia dice que en los últimos días la actividad demoníaca va a ser, wow, tremenda. Yo creo que todo esto, el poder de los chamanes, de los brujos, porque en los años 60 se burlaban de todo eso como superchería, pero tenían poder los chamanes. Podían hacer cosas milagrosas, raras, podían. O sea, no era solamente que se inclinaban ante una piedra y tenían sexo ahí, sino que podían ver cosas que eran sobrenaturales y hacía que la gente se postrara. Entonces lo que viene es un engaño generalizado. Por eso que la palabra de Dios va a ser quemada
va a ser tratar de sacarla, porque en el tiempo de la tribulación, la gente, porque hay gente que no se va a sujetar al anticristo. Mira, dentro de esto, de este mundo, ¿por qué el anticristo sufre un atentado de muerte? ¿Por qué? Porque hay algunos que no van a ceñirse a eso, no van a sujetarse. Pero lo que llama la atención que en este atentado es que las noticias que van a salir es que terrorista dispara a nuestro líder y se hacen cadenas de oraciones y después aparece vivo. Es una réplica de Cristo. Y todo el mundo, no es primera vez que el hombre se revela a Dios. Se reveló en la Torre de Babel. La Torre de Babel es muy interesante cuando tú la ves, porque la Torre de Babel, el Señor le dijo, mira, vayan y creen nuevas naciones. No se fueron. Crearon este templo, torre templo, que era una torre templo de adoración y también de artes mágicas y de toda una cosa que tenían porque era una civilización, y se rebelaron a Dios. En el diluvio pasó lo mismo. O sea, todos estaban en la misma. Ahora se mataban. Mira, si tú lees cuando dice que Jesús será como en los tiempos de Noé, dice que la violencia, dice en el capítulo 6 de Génesis, pero también Jesús dice que se daban en casamiento y hacían negocio. Entonces ni siquiera sabemos nosotros cómo va a ser realmente eso. Porque va a ser es como que el Dios va a permitir que el diablo controle 7 años el mundo. No sé, estos 3 años y medio primero, así como que el mundo por fin se reencuentra sin cristianismo y después sin Israel. Porque en el fondo, lo que el diablo quiere y lo que todas estas personas que están engañadas porque quieren, es eliminar el cristianismo de Israel del mundo. Pues si Satanás es lo que quiere adoración. Entonces, cuando nosotros vemos esto, que la mitad de la tribulación, gran parte de Israel va a tener que huir al desierto, y Dios lo va a sustentar. Y el versículo 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. El dragón es Satanás, es la serpiente antigua. Miguel es un arcángel. Miguel es un arcángel poderoso. Mira, veamos en Judas 9 lo que dice acerca, en Judas, versículo 9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Recuerdan cuando estaba orando Daniel y que dice que estaba orando y no recibía contestación? Y después el arcángel Miguel, que es quien protege a Israel, le dijo, mira, estuve luchando contra el príncipe de Persia. ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Saben lo que significa? Que hay una guerra espiritual que nosotros no vemos y que lamentablemente desde el 1800 para adelante gran parte de la iglesia cristiana no defendió la palabra de Dios, sino que se sujetó a lo que supuestamente eran los descubrimientos. Entonces nació esta cosa de la evolución teísta, porque decían que los científicos habían descubierto que el mundo tenía millones de años. Pero también nació el cesacionismo, que decía que el Espíritu Santo era solamente para la época de los apóstoles. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque quisieron ser racionales, quisieron ser humanistas, quisieron ser científicos de acuerdo a cómo estaba la sociedad. Pero se equivocaron en algo fundamental, que la palabra de Dios es la verdad, que el diablo es engañador, que el mundo quiere el engaño y ama el engaño. Porque en un principio la teoría era teoría de evolución e historia sagrada. Incluso yo leí de esos libros, porque antiguamente era así, pero después desapareció la historia sagrada de todos los colegios en el mundo en general y se enseñó la evolución no como teoría, como certeza. Entonces así va destruyendo la mente de las personas. Así va destruyendo las generaciones. ¿Por qué la generación actual no tiene un nivel de inteligencia alto? Porque no lo tiene. Porque se ha promovido el que no tengan inteligencia. Se ha promovido que no sean exitosos, se ha promovido que no sean brillantes. ¿Y por qué? Porque cuando las personas no tienen capacidad de observar y de discernir, son fácilmente controladas, manipuladas y formateadas. Y los conviertes en personas como androides, como autómatas. Y se fanatizan. ¿Sí? El Islam son fanáticos.
Son personas que matan a niños, a personas, sacrifican a sus propios hijos. Entonces, cuando nosotros vemos esta guerra espiritual, por eso que nosotros oramos y nosotros tenemos que orar. Hoy tenemos que orar toda esta semana por lo de las mujeres. Tenemos que orar para que ángeles estén cuidando, porque yo te digo, la batalla va a ser brutal. Y te voy a decir de qué manera, porque lo hemos vivido mucho. Quizás una noche antes va a haber un problema. De repente van a llamar a la Bibi y yo cuando la Bibi habla, yo estoy alguna vez al otro lado, no es que esté escuchando siempre, pero la Bibi dice, oh, pucha, oh, yo digo, oh, ¿qué pasó ahora? Sí, pero, pero algunas veces también, oh, qué bueno, dice, pero va a haber una batalla, así como este dice ahí este arcángel dice que está luchando contra el diablo. Bueno, hay ángeles que son seres espirituales que están a favor de Dios, pero también hay seres espirituales que están en nuestra contra. Lo dice ahí, mira qué interesante lo que dice el capítulo 6 de Efesios, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, inmediatamente nos pone en un lugar espiritual. Pero si la iglesia no cree en lo espiritual, entonces ¿contra qué va a luchar? Va a ser fácilmente engañada. Si estas son almas espirituales, nosotros luchamos con armas espirituales, con la oración, con la intercesión, con la adoración a Dios. Entonces cuando nosotros vemos que el engaño, este gran engaño que ya está en medio de todo, cuando nosotros vemos este engaño, es como los niños. ¿Realmente vamos a entregar a los niños a la educación actual? Si es toda anticristiana y es perversa, no le interesa que sean brillantes ingenieros, nada, le interesa solamente que tengan una posición respecto a la sexualidad. O sea, una sexualidad, de hecho en Holanda ya están pensando que en algún momento no tiene que ser considerado el incesto como algo malo. O sea, piensa una cuestión, las leyes que regían a las naciones que no eran cristianas eran perversas. Y ahora que se destapó que no era acá, mira, se destapó que no era realmente acá los indígenas, que todos somos nosotros mestizos. Seguramente yo tengo ahí un diaguita de ahí por ahí en algún lugar. O sea, para que nadie me diga, oye, es discriminador y cosas así. Yo te voy a decir, no vivían en un paraíso. Algunos vivían en un infierno. Todos los días, mira, se cuenta que 150.000 al año, habían 150.000 sacrificios al año con los aztecas. Se comían a la gente, se las comían, pero se las comían vivas. O sea, todo era una cosa así, no era un mundo mágico, ni maravilloso, no, se mataban entre ellos, no había ninguna cosa, así era ese mundo. Pero queremos volver a eso porque en el fondo es la libertad, el amor. Entonces, suena bien libertad, suena bien el amor, pero no, viejo. La verdadera libertad es que tú tenés control de ti, no que te utilicen y te manipulen. Y nosotros hemos visto todo esto. ¿Han visto ustedes estas personas que se creen animales? Las transespecies. Cada vez crece más. Mira, devuélvete a cómo eran los dioses antiguos. Hombre y animal. Entonces, los que están estudiando la Biblia en el poder del Espíritu Santo, de los cuales me considero, nos estamos dando cuenta, wow, esto va más allá. No es como nos enseñaron que se agachaban ante una piedra, no, había un poder detrás. Había un poder. El diablo da poder. El diablo crea poder. Pero el diablo es destructor. Entonces, cuando nosotros estamos viendo acá esta pelea espiritual, nosotros tenemos que estar en esta pelea. Tenemos que entenderla. Tenemos que reprender, tenemos que tener claro que hay demonios territoriales. Yo sé que un tiempo dentro de nuestro movimiento no se hablaba nada de eso, pero hay demonios territoriales y eso es evidente. Es evidente. Hay lugares que son densos, ¿han estado en lugares así? ¡Wow, viejo! Cuando fue el estallido acá, yo una vez salí a pasear porque vivía relativamente cerca de la zona cero. Loco, la cuestión espiritual era densa, e incluso andaba poca gente, pero incluso me dio miedo. Y en el suelo había botado de todo lo que ustedes puedan pensar, porque todo eso era Sodoma y Gomorra en la noche. pero ¿cuál era la propaganda? Luchando por los abuelitos. Los abuelitos, si ni siquiera le dan el asiento en el metro a los abuelitos. Entonces tú ves que hay un engaño. Y dentro de la iglesia, ¿por qué
está pasando este gran problema. Hoy las iglesias se están destruyendo. ¿Ah? Escuché el otro día una cuestión bueno, voy a nombrar nomás y total. Y la iglesia pentecostal más grande de Chile. ¡Wow, viejo! Lo peor de todo es que están haciendo públicas unas cosas terribles, destruyéndose por dentro. ¿Sabes por qué? Porque cuando perdemos el sentido de nuestro cristianismo y a quién le debemos adoración y qué reino queremos construir, entonces esto se va a convertir en lo mismo que fue cuando llegó el Señor. Si la estructura religiosa existía y era admirada. ¿Saben ustedes que nosotros vemos ahora al fariseo, decimos, el fariseo, pero en la época el fariseo era admirado? Y era admirado ¿por qué? Porque cumplían con todo, externamente. Y además que los fariseos eran democráticamente abiertos, en que dentro del partido de los fariseos podía incluso un niño de bajo nivel económico podía ser fariseo, mientras que los saduceos eran puros ricos. Entonces, imagínate los papás, no, mi hijo es fariseo. Y esa estructura existía, pero fue totalmente enemiga de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a esa estructura? De repente nosotros somos tan políticamente correctos. Le dijo su padre es el diablo. ¿Se acuerdan cuando le dijo eso? Jesús le dijo al mundo religioso, y el mundo religioso era admirado. Y cuando el Señor empezó a predicar, la gente ya no lo empezó a admirar tanto. Ya no empezó a tener sino que empezó a escuchar lo que el Señor decía y provocó esto. Y eso es lo que pasa cuando alguien toma la palabra de Dios. Aún dentro del mismo grupo religioso van a nacer enemigos, porque hay algunos que solamente quieren mantener el status quo, y eso yo no sé qué va a pasar cuando el Señor venga. Porque si tú quieres ser siempre políticamente en todos los aspectos de tu vida, bueno, ¿qué palabra vas a dar? Si el cristianismo siempre produjo eso. Es el amor de Dios. Entonces, ¿qué dice ahí? Fue lanzado... Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Anoten ese versículo. Si alguna vez hay hermanos evangélicos que yo no sé qué evangelio promueven, pero no conocen la Biblia. Y dicen cosas, pero casi muy ridículas. Entonces tú lees eso. Viene un engaño, no viene un mundo mejor. El mundo mejor no lo va a traer una ideología de ningún tipo. Ninguna. Y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Recuerden que Jesús, en Primera de Juan dice que que tenemos el acusador, el que nos acusa. Pero dice que tenemos abogado a Cristo, ¿cierto? Nuestro abogado es Cristo. O sea, yo creo que todos los días va un demonio y dice, oye, mira el Jorge, mira lo que hizo el Jorge. Pero el Señor dice, no, pero es mi hijo, yo morí por él. Y ya se arrepintió. Mira lo que dice Job, y esto es para entender el mundo espiritual, porque cuando entendemos el mundo espiritual, sabemos cómo dar la batalla. Si tú no conoces al enemigo, no vas a poder dar la batalla. Las grandes guerras, los que siempre perdieron es porque no conocían al enemigo. Y los que ganaron conocían al enemigo. Es como el fútbol chileno, nunca conocemos al enemigo, por eso estamos al final de la tabla. Ya, vamos. Las cosas tristes las vamos a dejar. Vamos, dice Job, capítulo 1, versículos 6 y 7. Mira, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios en el Antiguo Testamento? Los seres espirituales. ¿Por qué digo seres espirituales? Porque el término ángel es mensajero. Y si ustedes ven, hay seres espirituales que nosotros tenemos imágenes erradas de cosas. Por ejemplo, y que se quedan, por ejemplo, nosotros decimos que somos latinoamericanos, ¿cierto? No somos latinoamericanos, somos hispanoamericanos. De hecho, el continente americano, hay un tremendo país que es Brasil, y ellos son descendientes portugueses. Pero todos nosotros decimos latinoamericanos. ¿Y nosotros descendemos de los romanos? Usamos el idioma latín, pero eso se queda ahí, po. Pues eso es una mentira constante. Después tú crees que es verdad. Y las nuevas generaciones que no averiguan creen que es verdad.
Entonces, cuando nosotros vemos que habla hijos de Dios, cuando está hablando acá del Antiguo Testamento hijos de Dios, está hablando de seres espirituales y entre ellos Satanás y sus demonios. Dice sus demonios y los espíritus inmundos también, porque hay todo un orden jerárquico de demonios que se odian entre ellos, pero trabajan en contra de Dios. ¿Se acuerdan los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley? Ellos no se llevaban bien entre ellos, pero se unieron para matar al Señor. Entonces dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y ahí fue cuando Satanás le dice que le quite su protección. Mira lo que le dice a Job. Le dice, quítale tu protección. Porque Job era un hombre que amaba a Dios, pero todo le iba bien. Era un potentado, tenía de todo. Entonces Satanás le dijo, bueno, quítale sus posesiones. A ver si todavía te va a adorar. Después le dice, bueno, mándale una enfermedad. Y permíteme mandarle una enfermedad. Y Dios le dice, mira, pero no quite su vida. Y después vino esa tremenda sarna. Y en algún momento, no sé si han leído el libro de Job, la esposa de Job, porque Job dijo en algún momento, bueno, está mi esposita al lado, como diríamos todos, y la esposa va y le dice, maldice a Dios y mátate, le dice la esposa, y termina con tu vida, la esposa le dice eso a la esposa. ¿Sabes que esto es una broma? Pero yo te digo, hay una cuestión. El matrimonio se trata de dos personas que aman a Dios y que ceden y tienen su momento bueno, momentos malos, pueden orar juntos, pero la relación es personal con Cristo. Porque las cosas de repente se quiebran. Y cuando las cosas se quiebran y nosotros no tenemos realmente nuestra relación basada en Dios, nos quebramos también o incluso nos entregamos a la venganza o todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque esto es espiritual. No es una cosa moral, ni es que tú seas tan buena persona y que críes también a tus hijos y que tus hijos sean tan bonitos y tan ordenaditos. Y que una vez una mamá en el norte, el hijo tenía como 12, 13 años, estaba medio rebelde. Entonces yo un día fuimos a verlo porque éramos amigos con ella, más o menos de confianza. Ella está con el Señor, era una niña que estaba en silla de ruedas, está con el Señor hace años, que le hacía clase a los niños y le hacía clases espectaculares porque tenía un don que Dios le dio, pese a que era... Yo recuerdo que llegó y apareció el hijo con el pelo verde. Entonces yo estaba sentado ahí, la típica que hacen las mamás, porque piensan que el pastor, no sé, es como pues como el papá, no sé, el ogro. Entonces me dijo, mira Jorge, mira cómo se puso el pelo. Y yo lo quedé mirando y le dije, azul creo que te vendría mejor. Y se enojó un poco ella, pero me lo gané a él, po. Y a mí me interesaba que hasta el día de hoy tengo una buena relación con él, a veces va a la iglesia, a veces no, pero no es eso. No es que yo le diga, oye, sácate eso, pónete, no sé cómo. Cuando era adolescente todos quieren ser rebeldes, quieren tener su nicho. Entonces, no se trata de eso. Se trata de algo espiritual, nacer de nuevo, vivir de acuerdo a los conceptos y preceptos que enseña la palabra y mantenerte en tu posición. Como mi hermana, que está bajo una presión tremenda, pero horrible, o sea, wow. Me dijo, pero no me voy a mover de Cristo, Jorge, no me voy a mover de Cristo. Porque en realidad nunca fui cristiana todos esos años que iba a la iglesia. Pero ahora que entiendo no me voy a mover. Yo dije, mira, estamos orando por ti, mantente ahí. Le dije, mantente ahí. ¿Qué le voy a decir? Si la batalla es real. A veces baja, a veces decae. A veces tenemos hartas bendiciones, pero la batalla nunca termina. No. Y yo te digo, mira, te lo estoy diciendo así, textual. Hasta una hora antes de que se vayan al retiro, va Satanás. Yo recuerdo allá en Iquique que de repente, oye, no viene tal persona. Llamaban por teléfono, no, es que íbamos en la carretera y se me pinchó un neumático, mujeres solas y cuestiones así. Que llegó mi abuelita que no viene nunca y viene no sé dónde, porque piensa, es una cuestión.
tú tienes un familiar o lo que sea, que nunca te viene a ver, pero te va a venir a ver justo el día que tú tienes, y que además tú le dices, oye, tengo que hacer algo, y ¿cómo son fanáticos en la iglesia? ¿Se dan cuenta cómo es el diablo? Entonces, uno es el malo, uno es el que no tiene que ceder, pero cuando uno cede y cede, termina al otro lado. Porque si tú eres fiel al Señor, el Señor va a ser fiel con la gente que tú amas. Aunque ellos no te entiendan. Yo tuve en un momento la enemistad de toda mi familia. Pero ahora mi hermana me dice, oye Jorge, la paciencia que tú tenías y todo. Sí, no era tanta paciencia y de repente me enojaba así, pero firme. Pero ahora entiendo, y si me hubiera hecho caso, no lo hubiera pasado tan mal él y su hijo, pero bueno, la gente no quiere. Si al final la gente quiere hacer su vida o le crea la mentira. Entonces, volviendo acá, lo que dice Job, que Satanás todavía en este momento no acusa a Satanás en el cielo. Pero mira lo que dice acá, en Apocalipsis, que ya no va a poder subir al cielo durante la tribulación el enemigo, el diablo, lo dice ahí. Dice, y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados por él. No sabemos cómo, pero de alguna manera Satanás y sus ángeles todavía van al cielo. No sabemos, en el mundo espiritual, interdimensional van, pero en este momento Dios nunca más son arrojados a la tierra. Pero al ser arrojados a la tierra, todo el mal de estos seres va a ir sobre los habitantes de la tierra. ¿Se dan cuenta que el juicio, al igual, Dios utiliza al enemigo para los juicios de Dios? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado afuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Durante este tiempo mucha gente va a ser salva, pero Dios va a usar a los judíos para predicar. Porque tuve un amigo que me decía, él era pecador, cristiano entre comillas, pero él decía que él quería quedarse en la tribulación para predicar el evangelio. Si no pudo ser cristiano ahora, menos va a ser durante el tiempo de la tribulación, porque te voy a decir, la carne va a estar desatada. Va a estar desatada la carne. En todos los aspectos, si tú ves todo lo que se promueve ahora también tiene mucho que ver con la sexualidad. ¿Por qué hay tanta pedofilia? ¿Saben ustedes que han descubierto varios profesores pedófilos? Entonces, ¿por qué estudian pedagogía? Porque quieren enseñarle a los niños. Entonces, están viendo, wow, esta cuestión es más allá de lo que pensamos. ¿Por qué trae el drag queen, una horrorosa cosa, a niños de 8 años? ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver eso con la educación? Entonces, el mundo que viene es un mundo lleno de tentación sexual perversa. Es como decir, toda tu desviación y locura no hay problema. No hay problema, somos libres. Pero también todo lo que es el odio en contra de Israel, el odio en contra de la Biblia, el materialismo desenfrenado. Incluso la Escritura dice que van a haber esclavos nuevamente. Lo dice la Escritura, que van a haber esclavos nuevamente, aunque hoy existen esclavos. Yo no sé cómo se va a dar eso, de qué manera, pero va a ser una sociedad totalmente entregada al mal, como los días de Noé, como cuando dijo Jesús. Así va a ser la sociedad. Y ellos, dice el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nosotros vencimos por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Sabemos, la Escritura dice que todos los que se conviertan durante la tribulación van a morir, y la Escritura dice que van a morir decapitados. Y lo que llama la atención, que los cristianos que están matando en África, en varios países de África, los decapitan. Entonces quizás la mano brutal del anticristo van a ser los musulmanes. Si ellos son así, ellos matan niños, decapitan. Por lo cual, dice el versículo 12, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, el diablo va a luchar hasta el final para destruir todo lo que pueda, porque es diablo. Y alguien me preguntó, pero él sabe que va a perder. El diablo lucha porque no puede saber todo, porque no es omnisciente. Él odia y lucha y odia. Trató de tentar a Cristo.
Ese es su modus operandi. Él es así, en sí. Y cuando, mira el 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Mira, cuando viene todo este mundo angelical de demonios, van a la tierra, el odio principal va a ir contra Israel, porque es el pueblo escogido de Dios. ¡Wow! Imagínate, el anticristo y toda la propaganda en contra de Israel. Yo no sé por qué va a ser. O sea, no sé por qué va a ser. Siempre hay un motivo, hay algo que, hay alguna cosa que levantar o inventar y la gente se la cree igual. La gente se la cree. Por eso que el Espíritu Santo no más redarguye a las personas. En este tiempo casi no hay simpatizantes del cristianismo porque o se ponen a un lado u otro. Porque el cristianismo es una cosa que, como dijo el Señor, es una cosa que de alguna manera es raro cuando el Señor dice, ustedes que creen que traigo paz al mundo, no, yo traigo espada. ¿En qué sentido? Nos reconciliamos con Dios, tenemos paz en nuestro corazón, pero el mundo no nos quiere. Y es que es el Espíritu de Dios en nosotros. Con la Biblia nos ha pasado varias veces que hemos visto una vez un tipo alto así como metalero y íbamos pasando y se tiró como, nos miró re feo y se tiró como un idioma en lengua pero demoníaco. Más de una vez nos ha pasado con la Biblia. Hay un espíritu que muere en las personas. Y hay personas que ya se entregaron a Satanás. Entonces dice ahí, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Algunos los estudiosos de profecía de los años 60, 70, 80 hablaban de que se iban a esconder en Petra, esta ciudad que está ahí de piedra, pero yo no sé si eso lo podemos sostener de esa manera, pero dice que Dios los va a proteger. Lo más probable es que ángeles protejan eso. Es como cuando el Edén puso ángeles. El Edén estaba ahí, la gente lo veía, pero habían ángeles que no permitían. Porque acá hay una lucha entre ángeles también y el pueblo de Dios. Está peleando Miguel, el arcángel, que tiene una altura así como de potencia como Satanás. Ahora, Satanás fue el mayor ángel creado. Aunque la palabra ángel no es, pero voy a decir ángel. Es un querubín Satanás. Es un querubín, lo dice la Escritura. Oh querubín, tú que estabas en los cielos, querubín. Una cosa incluso mayor que Miguel. Y la serpiente, versículo 15, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó al río que el dragón había echado de su boca. Algunos dicen que cuando estos ejércitos estén avanzando va a haber como una especie de inundación y terremotos. Otros dicen que son estos ejércitos, porque mira, hay una pelea por poder en el mundo. Los que nombré antes, bueno, está Estados Unidos, que no sale en profecía, que eso siempre han hablado los gringos, que no sale en profecía en Apocalipsis, no nombran a Estados Unidos. Entonces dicen que va a bajar su nivel de poder, pero está China, potente, está Rusia y está estos ejércitos de donde van a ser el anticristo, nace de Europa. Algunos dicen que va a ser de origen judío, pero nace en Europa, el mercado común, el imperio romano renacido. Porque lo dice, después lo vamos a ver, la escritura lo dice y lo vamos a estudiar bien. Entonces es como van los ejércitos del anticristo, quizás a lo mejor encuentren petróleo. Un escritor cristiano, Rosenberg, judío, decía que hay estudios que dicen que hay mucho petróleo debajo de donde está Israel. Porque recuerden, toda esta guerra tiene que ver también con poder económico, con energía, con todo eso. Es una mezcla de todo. Entonces algunos dicen que cuando vayan sobre el anticristo, que en algún momento va a querer tomar el control de todo, va a intervenir China. Porque China quiere dominar todo. Y es el ejército más grande que hay. Entonces, si se dan cuenta, la escritura se adelanta a lo que viene. Entonces, versículo 16 dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, más odio en contra de Israel, más odio. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son esos? Son los israelitas que se van a convertir.
son los israelitas que se van a convertir. Entonces se cumple algo. Dios no abandona a sus hijos. Nunca. Lo que hablábamos antes del estudio, cómo Dios nos provee y de repente nos regalonea. Así que eso es, mis amados hermanos, lo que estamos viendo en la actualidad es simplemente como un spoiler, un tráiler, una sinopsis antiguamente de algo que va a venir. No es este pacto el pacto que va a hacer un cambio en el mundo. Trump no es el anticristo. Tampoco es Kucher, que están hablando de uno que escucha. Bueno, siempre dicen cosas. No, porque el diablo, y esto lo dice Segunda de Tesalonicenses, no se puede, está el misterio de iniquidad trabajando, pero no puede tener el control de esto. ¿Por qué? Porque la iglesia sigue acá y el Espíritu Santo. Cuando la iglesia ora e intercede, nosotros detenemos, cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia en general, detenemos el mal. Cuando la iglesia no esté en las oraciones de la iglesia y el poder, entonces el mal se va a tener control de todo. Y es por eso que el enemigo odia a la iglesia, la ideología, los musulmanes, por eso que odian a los cristianos, porque ahí está el poder de Dios para retener el mal. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, por esta semana, te ruego por todas las mujeres que van a ir a este retiro. Señor, también te pido por las que vienen de Argentina. Ellas van a salir de Argentina, creo que como a las 4 de la mañana, una cosa así. Todo mucho esfuerzo, Señor, mucho esfuerzo. Y también por las mujeres que van a enseñar. Te ruego, Señor, que nada impida que puedan llegar hasta allá, Señor, que puedan descansar también, que se olviden de sus afanes diarios, de sus cosas, y simplemente digan, estos 3 días son para ti, Señor. Vamos a disfrutar, vamos a aprender, que sea así, Señor, que descansen también de los maridos y de los hijos, las que tienen hijos, y que realmente sea un tiempo en que tú trates con ellas, en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para cantar la última canción. Tú nunca cambias.
próximo domingo.